Muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Descansaron bien? ¿Comieron bien? Bueno, todo eso es un preludio para que podamos alimentarnos de la palabra de Dios bien también. Bienvenidos a la continuación de este seminario que me pidieron presentar a ustedes. Me siento muy contento y me siento feliz de poder acompañarles en esta reunión. Sean todos bienvenidos. Anoche estuvimos haciendo una especie de introducción al seminario, hablando acerca de que vamos a hablar de interpretación y uso de los escritos de la señora de White. Así que son dos temas en uno: interpretación por un lado, uso por el otro lado. Vamos a tratar de mezclar los dos. Decíamos que es muy importante la interpretación. La interpretación debe de ser regida por principios sanos, por principios que todo el mundo acepte, por principios que sean lógicos y razonables, de manera que lo que se aplica a la literatura en general se puede aplicar al estudio de la Biblia y por supuesto a los escritos de la señora de White, porque todos son literatura, ¿no es cierto? Son escritos literarios, son documentos literarios y necesitamos interpretarlos correctamente, y debe hacerse en armonía con la lógica, con el razonamiento estricto, para que de esta manera pueda ser beneficioso. Anoche hablábamos acerca de que hay tres principios básicos para poder interpretar cualquier documento escrito, pero particularmente la Biblia y los escritos de la señora de White, que también son literatura. El primero de estos principios que mencionábamos es que para ser justos, para ser honestos con un autor dado, debemos de investigar, debemos de estudiar todo lo que la persona ha dicho sobre un tema que nosotros afirmamos es tal o cual, ¿verdad? Si nosotros decimos que un autor enseña esto, para poder hacer esa declaración tenemos que estudiar, investigar, leer todo lo que el autor ese ha dicho sobre ese tema. Es la única manera como podemos ser justos con la persona, porque podemos correr el riesgo de sacar una declaración aquí, otra declaración allá, otra declaración más allá, y luego aplicarla en un contexto diferente, de manera que estaríamos mal representando a un autor dado. Como no queremos hacer eso ni con la Biblia, ni con los escritos de la señora White, entonces tenemos que ser honestos, ¿verdad? Mantener nuestra conclusión en suspenso hasta que podamos estar seguros que hemos investigado todo lo que esa persona escribió en un momento dado. Muy bien. Así que antes de llegar a una conclusión tenemos que mantener en suspenso todo hasta que hayamos hecho nuestro trabajo. Nuestro trabajo consiste en poder revisar todo lo que, en este caso, la señora de White dijo con respecto a un asunto dado. Pero para hacer ese trabajo, pues no es un trabajo sencillo, ¿verdad? No es un trabajo sencillo porque pues ella escribió en inglés, y en un inglés del siglo XIX. De manera que nosotros, que no hablamos inglés, ¿verdad?, o que no hemos estudiado inglés, se nos dificulta poder hacer ese trabajo. Por otro lado, gracias a Dios que un gran número de libros que ella escribió y compilaciones que se hicieron de sus escritos están disponibles ahora en español, y nosotros podemos, por lo menos esos libros y esos documentos, investigarlos con respecto a un tema determinado.
Para eso necesitamos ciertas herramientas. La mejor de todas las herramientas hasta ahora disponibles, dijimos, es Internet, ¿no es cierto? Esa es la mejor herramienta que tenemos. Hay muchas personas que hablan mal de Internet, ¿ok? Hay muchas personas que tienen un mal sabor contra Internet, y con mucha razón, porque es un mundo de basura, ¿no es cierto? Lo que circula por las autopistas de Internet. Pero también hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Muchísimas cosas buenas. De hecho, quiero decirles que hay 3 grandes inventos en la historia de la humanidad. 3 grandes inventos en la historia de la humanidad. El primer gran invento fue el alfabeto. Las personas que inventaron el alfabeto establecieron el primer gran invento de la humanidad, que sentó las bases para que las lenguas del mundo se pudieran escribir. Y de esta manera se iniciara la comunicación escrita entre los pueblos y entre las personas. Es un gran invento. ¿Quién hizo ese invento? No sabemos, ¿verdad? Se pierde allá en la historia del mundo. El otro gran invento en la historia de la humanidad fue el desarrollo de la imprenta. El desarrollo de la imprenta fue un invento tan grande que hizo posible que el alfabeto escrito ahora pudiera publicarse fácilmente en libros, en revistas, etc. Ese es un invento tremendo, hermano. Y el tercer gran invento de la humanidad es Internet, ¿verdad? Es un invento fabuloso, extraordinario, excepcional. Pero como todos los inventos en la historia de la humanidad, Satanás también le mete mano, ¿no es cierto? Porque él también tiene sus planes y sus propósitos para la humanidad y usa todos los medios disponibles a su alcance para pervertir, para corromper, para tirar basura, ¿ok? Y mientras más grande es el invento, más basura es la que puede Satanás arrojar en él. Así que no es ninguna maravilla que el gran descubrimiento de Internet esté lleno de basura, porque Satanás quiere tirar basura por todas partes, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que es malo en sí, ¿ok? Como el alfabeto no es malo en sí, como la imprenta no fue mala en sí, tampoco Internet es malo en sí. Tenemos que ser sabios para poder escoger entre una cosa y otra, como en todo en la vida, ¿no es cierto? Como todo en la vida tenemos que ser sabios para elegir. Solamente que a veces Internet presenta un desafío mayor en la elección de las personas, porque para comprar un libro podemos decidir en un momento dado si lo compro o no lo compro, ¿verdad? Para comprar una revista, si la obtengo o no la obtengo. Pero en Internet te llegan gratis, ¿verdad? Y te llegan anuncios y proposiciones y sugerencias de toda clase sin que tú las pidas. Y si estas personas no tienen criterio, o si son niños y adolescentes curiosos, entonces hay una gran oportunidad para que Satanás alcance sus mentes y sus corazones más fácilmente. Por eso hay que tener cuidado. Con todo lo que es un gran invento de la humanidad hay que tener cuidado. Puede estar lleno de basura, como puede estar lleno de cosas muy importantes y valiosas para la vida de las personas. Así que Internet nos ofrece la oportunidad a nosotros, estudiantes del Espíritu de Profecía, tener acceso a todos los documentos que la señora de White escribió en esa dirección que aparece allí, ¿verdad? Ustedes pueden acceder en Internet a esa dirección y ahí, dijimos, van a tener un menú que les va a guiar qué es lo que quieren hacer. Pues allí se pueden rastrear cosas, ¿verdad? Allí usted puede poner la palabra oración y van a encontrar todas las veces que la señora de White habló de la oración. Así, en un despliegue de unos cuantos segundos, ¿verdad?
y usted tiene tiempo de leer, y de leer, y de leer, y de clasificar. Bueno, es una maravilla el poder hacer eso, que no lo podíamos hacer de otra manera, porque no todos tenemos los recursos para poder comprar todos los libros o los documentos que ella escribió, y aunque los tuviéramos almacenados todos en nuestra casa, tomaría mucho tiempo para estar revisándolos uno por uno, ¿verdad? Así que bueno, es una gran maravilla y es gratis. ¿Qué les parece a ustedes? Es casi imposible, es prácticamente increíble, ¿no es cierto?, que una cosa tan buena sea gratis. Bueno, gratis entre comillas, tenemos que pagar la cuota por internet, ¿verdad? Y por el teléfono. Pero pues después de eso, ¿es qué cosa? Gratis. Ahí está. Y a veces hay lugares públicos y bibliotecas donde usted puede acceder a internet sin necesidad de pagar ni un solo centavo, ¿verdad? Y la maravilla de tener un teléfono celular en el cual usted puede tener esa información en la palma de su mano. Todo eso es extremadamente maravilloso, por eso es que internet es uno de los grandes inventos de la humanidad. Y tenemos que saber aprovecharlo debidamente, como Dios manda. Muy bien, así que ahí podemos hacer nuestras investigaciones, ahí podemos hacer nuestros estudios, si no tenemos otra manera de hacerlo. Al rastrear los temas, dijimos, hay unos temas que no nos cuestan nada de trabajo investigarlos, porque son cosas que la señora de White no discutió en sus escritos. El aborto, el cine, la televisión, la radio, ¿verdad? Fueron todos temas que la señora de White no trata. No trata porque no eran asuntos de sus días, no eran temas que se discutían en sus días. Así que si queremos saber qué dice la señora de White sobre la televisión, por ejemplo, escribe usted allí en internet televisión y le va a decir cero, no hay, ¿verdad? Ella nunca mencionó televisión, ¿verdad? Ni radio, ni nada de eso, no existía en sus días, ¿ok? Y otros temas que se discuten hoy, tampoco se discutían en sus días, así que no hay nada. Hay otros temas que aparecen 2 o 3 veces en sus escritos, y cuando usted pone la palabra clave de ese tema, rápido le aparecen 1, 2, 3 ocasiones en las que ella habló o escribió acerca de eso. Rápidamente usted llega a una conclusión al respecto. Pero dijimos que hay temas muy amplios, tremendamente amplios, que tienen una cantidad enorme de material sobre los cuales ella escribió. Dijimos que la persona y la obra de Cristo es un tema muy amplio sobre el cual ella escribió 87 páginas, ¿verdad? En el libro del índice de sus escritos. Así que ya hablábamos acerca de cómo podemos ilustrar la búsqueda y cómo debemos de llegar a una conclusión en base a todo lo que ella ha dicho al respecto. Hablábamos acerca de la naturaleza de Cristo como un ejemplo, ¿verdad? Y dijimos que la señora de White tiene muchísimo material al respecto y para no llegar a una conclusión equivocada tenemos que revisar completamente todo lo que ella ha escrito, lo cual nos puede tomar mucho tiempo, porque revisar un tema que ocupa 87 páginas en el índice de sus escritos requiere mucho tiempo, ¿verdad? Y una gran concentración. Y eso es lo que algunas personas no están dispuestas a hacer. Es más fácil agarrar una cita aquí, otra cita allá y abanderarse con esas citas para decir que la señora de Juan dijo esto o creyó esto o manda a la iglesia esto o otro, ¿verdad? Pero no estaríamos interpretándola correctamente si no revisamos cuidadosamente sus escritos. No haríamos justicia a un autor cualquier otro, incluyendo a ella, si no tomamos en cuenta todo lo que esa persona ha dicho o ha escrito en sus escritos. Así lo hacemos con la Biblia y así lo hacemos con
los escritos de la señora de White. Así debemos de hacerlo. Recuerden ustedes una cosa muy importante. La señora de White tuvo un ministerio muy extenso. Un ministerio que abarcó 70 años de actividad. Durante 70 años ella predicó, ella habló a congregaciones, ella escribió artículos, escribió testimonios a las personas, escribió libros durante 70 años. Y cuando una persona tiene un desarrollo en su vida de tantos años, es muy fácil coger una parte aquí y otra parte allá, que se refiere a veces a situaciones muy apartadas la una de la otra, ¿no es cierto? Y fácil construir un argumento sobre esa base. Es por eso muy importante que tengamos que revisar todo para tener el cuadro sano, el cuadro completo de cómo deben de entenderse las cosas. Otra ilustración que quiero presentarles esta mañana, y es el asunto de la expiación. La señora de White escribió mucho sobre la expiación de Cristo. Y la pregunta que quiero hacerles y que muchas personas se hacen es, ¿se completó la expiación en la cruz del Calvario? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿se completó la expiación? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen, ¿verdad? En el mundo evangélico, por ejemplo, se maneja el hecho de que la expiación se completó en la muerte de Cristo en el Calvario y fue una expiación final y total, ¿verdad? Eso es lo que el mundo evangélico generalmente entiende, ¿ok? Es un concepto teológico, ¿verdad? En los escritos de la señora de White, hay otros matices que nosotros hemos o podemos entender a través de analizar sus escritos. La reconciliación de Dios con el hombre se hizo en la cruz del Calvario, pero no del hombre con Dios, ¿verdad? Ustedes saben que para que haya una reconciliación entre dos personas, ambas tienen que estar, ¿qué cosa? De acuerdo, ¿verdad? Si no, no hay reconciliación. Cuando hay una enemistad, si dos personas quieren reconciliarse, ambas tienen que estar de acuerdo. Si una persona nada más está de acuerdo, pero la otra no, desde el punto de vista de esa persona está reconciliada, pero desde el punto de vista de la otra no está reconciliada. ¿No es así? Lo mismo sucede con Dios. En la cruz del Calvario, Cristo murió por los pecados de toda la humanidad y Él se reconcilió con el hombre. Pero todavía falta a que el hombre, ¿qué cosa? Se reconcilie con Dios. Y por eso la expiación como concepto amplio no se hizo total y completamente en el Calvario. Tiene que aguardar a que Dios intervenga en los asuntos del mundo y a que finalmente la tierra sea renovada y el universo puesto en orden para que se terminen los propósitos de la expiación. La expiación es reconciliar a Dios con el hombre y al hombre con Dios. La reconciliación de Dios con el hombre se hizo en la cruz del Calvario, es final y es total. Pero falta la parte de la humanidad. Falta que Dios termine con el mal en este mundo y establezca un universo en paz. Entonces se habrá logrado la reconciliación final, o sea, la expiación completa del pecado. Eso es lo que la hermana White, la señora de White en sus escritos nos da a entender. Ella no habla teológicamente de la expiación como lo hacen los evangélicos. Ella hace ciertas declaraciones en el sentido de que la expiación fue completada en el Calvario, pero también dice que será completada en el futuro. Y a veces los teólogos evangélicos critican a los teólogos adventistas porque dicen que enseñan que la expiación no es total y completa en la cruz del Calvario. Sí, nosotros creemos que la expiación fue total y completa en la cruz del Calvario, pero de Dios con el hombre, no del hombre con Dios. La parte del hombre con Dios todavía aguarda
algo tiene que suceder en el futuro para que la expiación sea completa y total, como se dice. La señora de White usa el término expiación no de manera teológica, al estilo del mundo evangélico, porque ella no era teóloga, ¿verdad? Ya dijimos que tenía muy poca educación. Ella usa a veces el término expiación para hablar de la reconciliación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Sus conceptos no son estrictamente rígidos. Habla a veces de expiación con el significado de sacrificio o de sacrificio expiatorio, y otras veces nos habla de reconciliación, ¿verdad? Así que, de acuerdo al concepto que la señora de White tenía de lo que es la expiación, algo tiene que ocurrir en el futuro para que la expiación sea total y completa desde la manera como ella lo veía, ¿verdad? Y lo entendemos si analizamos todos sus escritos, ¿verdad? Y si revisamos cuidadosamente lo que ella elaboró al respecto. El día de la expiación de Levítico 16 y 23 enseñaba que era hasta que el chivo de Azazel era enviado al desierto cuando se terminaba la expiación del santuario y del pueblo. Y todavía nos falta en la historia de la humanidad eso de enviar a Azazel al desierto y destruirlo, ¿verdad? Esos conceptos es lo que la hermana White enfatiza, pero su uso de la terminología no es muy técnica, ¿verdad? Porque ella usa a veces expiación, reconciliación, en sentidos un poco más amplios de lo que los teólogos modernos la usan. Así que Elena de White, cuando estudiamos todo lo que ella dice al respecto, creía que muchas cosas tienen que pasar después del Calvario para que la relación con Dios, con el hombre, pueda restaurarse completamente, pueda enmendarse completamente, como es el propósito de la expiación, ¿verdad? La expiación de Cristo. Muy bien, vamos a hacerle otra pregunta para ilustrar este asunto que estamos refiriéndonos. ¿Destruye Dios a los pecadores? En algunas partes de sus escritos la señora de White parece decir que Dios no destruye a los pecadores, sino que ellos se destruyen a sí mismos. Escogen el pecado y al escoger el pecado escogen la destrucción. Y por lo tanto, no es que Dios destruya al pecador unilateralmente, sino que el pecador escoge el pecado y al escoger el pecado está escogiendo la destrucción. Entonces hay algunas personas que al leer esos párrafos o esas declaraciones de la señora de White dicen: Dios no destruye a nadie, Dios no mata a nadie, Dios es un ser bondadoso, bueno, es un Dios de amor y de bondad y misericordia, Él no destruye ni mata a nadie, ¿verdad? Poco raro, porque entonces entramos en conflicto con la Biblia, donde dice que Dios actúa en la historia de la humanidad, por lo menos en el caso de el diluvio, ¿no es cierto? En el caso del diluvio Dios intervino en la historia de la humanidad. En los casos de Sodoma y de Gomorra, evidentemente Dios intervino. Pero eso no quiere decir que Dios ande matando gente, ¿verdad? Que cada vez que alguien se rebela contra Él, Dios lo destruya. Tampoco, ¿verdad? Dice la señora de White: la suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Así que cuando los pecadores escogen el mal, entonces destruirlos no es un acto de severidad, es un acto de misericordia. Porque dejar vivir a gente en el pecado es prolongar la infelicidad, el sufrimiento, la tristeza y todos los males que vienen como resultado del pecado. Dejarlo eso así por siempre revelaría que Dios no tiene misericordia de la gente, ¿verdad? Pero intervenir
para poner un alto a esa situación no es tampoco un acto de severidad, es un acto de bondad de parte de Dios, que tiene que cortar, ¿no es cierto? Como el cirujano tiene que cortar para poder sanar. Así Dios tiene que intervenir, pero no es que Dios no intervenga nunca, ni que tampoco Dios sea un Dios cruel, ingrato, que anda matando gente por todas partes, de ninguna manera. Dice, no es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los impíos. Ellos mismos se han cerrado la puerta por su propia ineptitud para el compañerismo que allí reina. Así que la señora de White pensaba en términos de la destrucción de los malos, en términos de la destrucción de los impíos al final de la historia de la humanidad, de que eso no es que Dios lo haga porque tiene la voluntad de hacerlo, sino porque Dios quiere establecer armonía y paz en el universo, y las personas que escojan el mal tendrán que ser destruidas, porque el pecado tiene que ser erradicado del universo. Los que se aferren a él tendrán que ser erradicados junto con el pecado. Pero no es un decreto de Dios, es simplemente que es un acto de misericordia, porque Dios no toleraría que el mal, la enfermedad y la muerte sigan para siempre en el universo. Es un acto de misericordia la destrucción de los impíos. Pero eso no significa que Dios no intervenga en la historia del mal, ¿verdad? Muy bien, en la Biblia, como en los escritos de Elena de White, hay casos donde sí Dios ha intervenido para destruir a los pecadores. Ya mencionábamos el caso específicamente del diluvio, ¿no es cierto? Y de Sodoma y de Gomorra, donde Dios intervino. Por la misma razón, porque Dios es un Dios de bondad y misericordia y no quiere que el mal siga prevaleciendo sin ninguna cortapisa aquí en este mundo. Así que tenemos que balancear, tenemos que estudiar las diferentes declaraciones de Elena de White que hace sobre la intervención de Dios para destruyendo en la humanidad y las razones por las que Dios hace. Y entonces llegamos a una concepción balanceada, ¿verdad?, de lo que es este concepto de la destrucción del mal por Dios. ¿Ok? Le dan una pregunta más práctica, ¿verdad? Una pregunta más práctica. ¿Es pecado comer huevo? Pues hoy nos dieron huevo en la mañana, ¿verdad? En el comedor. Pero hay algunas personas en la iglesia adventista que sacan una cita de la hermana White por ahí y dicen, hermano, la hermana White dice que es pecado comer huevo, ¿verdad? Hay que dejar el huevo, hermanos, ¿verdad? Y otras cosas, ¿ok? Y si no dejas de comer huevo, entonces eres pecador, ¿ok? Y estás en rebelión contra Dios. ¿Qué dijo la hermana White al respecto? Mire, ella hizo una carta en 1869 a una familia, y en esa carta ella le dijo a la familia, los huevos no deben colocarse en su mesa, ¿verdad? Eso escribió ella a esta familia. Los huevos no deben colocarse en su mesa. Alguien por ahí lee esa declaración y dice, miren lo que dice el hermano White, no debes de poner huevo en tu mesa, ¿verdad? Porque ella lo escribió y lo dijo con todas esas palabras, y ahí está en el libro, en el régimen alimenticio, ahí se dice claramente, los huevos no deben colocarse en su mesa, ¿ok? Eso fue, por supuesto, en 1869. ¿De qué se trataba el asunto? Se trataba de una familia que tenía hijos que tenían fuertes impulsos sexuales. Y la señora de White le aconsejaba a la familia que si sus hijos tenían fuertes impulsos sexuales, que no les diera huevos, ¿verdad? Porque eso iba a complicar la situación por la cual esa familia estaba pasando. Y era razonable, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo se entendía el asunto de la alimentación en aquellos días, pues era razonable. Mira, si tienes un problema en tu casa,
de hijos que tienen fuertes impulsos sexuales, pues evita todo alimento que pueda intensificar esos impulsos, ¿no es cierto? Así que ella le escribió a esa familia: no debes de poner huevo sobre tu mesa, ¿ok? En otras palabras, lo que la señora de White le estaba diciendo a esa familia es que si quieres apagar el fuego, échale agua, no gasolina, ¿verdad? Esa es la receta que ella le daba. Pero no tenía nada en contra del huevo en sí, ¿verdad? Era simplemente una situación particular. Porque unos 33 años después, en otra situación diferente que esa, escribió lo siguiente: en algunos casos, el uso del huevo es beneficioso. ¿Qué les parece a ustedes? En algunos casos el uso del huevo es beneficioso. El tiempo no ha llegado para decir que el uso de la leche y el huevo deben ser totalmente descartados. Así que tenemos que balancear las cosas, ¿no es cierto? Tenemos que leer todo lo que ella dice al respecto. Y en internet, usted escribe ahí donde dice buscar, escribe huevo y le da un clic y ahí le van a aparecer las 2 o 3 o 4 veces o 5 veces que la señora White habló del huevo, ¿verdad? Para que tengas, ¿qué cosa? Un concepto balanceado de lo que ella enseñó acerca del huevo, porque si agarras la primera que encuentras, pues vas a distorsionar el concepto que ella tenía de las cosas y no vas a representarla correctamente. De ahí la regla de interpretación de que para poder entender a un autor hay que ver todo lo que ha escrito al respecto, para que no nos vayamos a equivocar, ¿no es cierto? En otra ocasión dijo: los huevos contienen ciertos principios que obran eficazmente contra determinados venenos. Así que no solamente el huevo no es tan perjudicial en condiciones normales, sino que tiene ciertos elementos que ayudan a combatir, dice ella, ciertos venenos, ¿verdad? Bueno, ya teniendo por lo menos, leyendo todas las citas que ella tiene sobre el huevo, ya entonces empezamos a llegar a la conclusión de que el huevo no es malo en sí. Todo depende de, ¿qué cosa? De las circunstancias en las que las personas están. Si tienen hijos con fuertes impulsos sexuales, no les den huevo. Es la recomendación de la señora de White. Pero en otras circunstancias, pues el huevo puede ser beneficioso, inclusive para combatir ciertas enfermedades. Así que tengamos cuidado con lo que hacemos, ¿no es cierto? Algunos, dice ella, al abstenerse de leche, de huevo y de mantequilla, no proveyeron a su cuerpo una alimentación adecuada y como consecuencia se han debilitado e incapacitado para el trabajo. De esta manera, la reforma pro salud ha sido desacreditada. Así que había algunas personas en sus días que agarraban una cosa por ahí, como siempre hay estandartes que las personas invocan, ¿no es cierto? Y como resultado de eso, desbalanceaban la reforma pro salud, echaban tierra sobre la reforma pro salud, ¿verdad? Desacreditaban la reforma pro salud y se incapacitaban ellos mismos para el trabajo, porque evitando ciertos alimentos que eran básicos en comunidades, ¿verdad? Y no tenían otras cosas con que suplirlo, pues obviamente las personas se debilitaban en su constitución física, ¿verdad? Llegará el tiempo, dice ella, cuando tal vez, ¿ok? Noten bien sus palabras, llegará el tiempo cuando tal vez tengamos que dejar algunos de los alimentos que usamos ahora, como la leche, la crema y los huevos. Pero no necesitamos crearnos dificultades por restricciones prematuras y exageradas. Esperemos que las circunstancias lo exijan y que el Señor prepare el camino. Qué manera tan balanceada, ¿no es cierto?, de poner las cosas. Llegará el tiempo tal vez, ¿ok? Y cada quien puede determinar cuándo es ese tiempo, pero no como una norma para todos, una norma personal, ¿no es cierto? Muy bien.
Hablando de la reforma pro salud, que incluía muchas cosas, ¿verdad? La señora de White tenía un concepto de la reforma pro salud más profundo de lo que muchos de los que así pretenden enarbolar el estandarte de la reforma pro salud tienen, ¿verdad? Ella creía que debemos de hacer lo mejor que podamos en las circunstancias que no están bajo nuestro control, ¿ok? Hay circunstancias sobre las cuales nosotros no estamos bajo control. Y entonces, en esas circunstancias debemos hacer lo mejor que podamos, ¿ok? No podemos controlarlo, no hay control sobre ciertas cosas y por supuesto vamos a hacer lo mejor que podamos. Esa era una actitud muy sabia y muy inteligente, ¿verdad? Ella también dice que debemos de evitar todo lo que es dañino. Si nosotros, aunque ella no lo diga, o la Biblia lo diga, si el mundo científico o el mundo estudioso llegan a la conclusión de que algo es dañino, entonces nosotros, aunque no tengamos un así dice el Señor, debemos evitarlo porque es ¿qué cosa? Porque es dañino. Debemos de evitar lo que es dañino. Muy bien. También dice ella que debemos usar juiciosamente lo que es saludable. Hay muchas cosas que son saludables, pero si se usan en extremo, entonces llegan a ser perjudiciales. Hay que usar juiciosamente lo que es saludable. Y también dice ella que no debemos de trazar líneas en la dieta que todos deben de seguir. Es decir, establecer una línea de recomendaciones donde se dice todo mundo tiene que seguir estas recomendaciones. No, ella no creía en eso. Porque no todos tienen, decía ella, las mismas necesidades físicas y las mismas oportunidades de escoger la mejor comida. No todos tienen. No todos están en la misma situación, por lo tanto, la línea no se puede trazar recta, ¿verdad? Tiene que ser una línea curva, que abarque las necesidades y las situaciones que la gente tenga, ¿ok? Y debemos de seguir las normas de salud para mejorar nuestra mente y nuestro cuerpo. O sea, cuando invocamos la reforma pro salud que ella sugiere, ¿verdad? Cuando invocamos los elementos de esta reforma pro salud que ella sugiere, dice que debe ser en aras de mejorar nuestra mente y nuestro cuerpo, pero no para ganar aceptación delante de Dios, ¿ok? Porque si se hace con esa pretensión de ganar aceptación delante de Dios, eso es, ¿qué cosa? Legalismo. Y el legalismo destruye espiritualmente a las personas. Así que si decidimos en nuestra casa o en nuestra familia escoger un lineamiento de salud para nuestro hogar, siempre debe ser para mejorar nuestra función mental y para mejorar nuestra salud física. Pero nunca para decirle a la familia, si no hacen esto se van a perder. ¿Ok? O si no hacen aquello, ustedes están pecando y se van a perder. No es para encontrar aceptación delante de Dios. La reforma pro salud no tiene esa filosofía. Es para mejorar nuestra mente y nuestro cuerpo en general. Pero si yo hago las cosas porque tengo la idea de que el Señor no me va a aceptar si no hago ciertas cosas en la reforma pro salud, entonces ya estoy mal. Ya de entrada estoy mal, ¿verdad? Porque estoy estableciendo elementos externos como requisitos para ser salvos. Y entonces caigo en lo que se llama el legalismo, y el legalismo es autodestructivo de la vida espiritual. Así que esas cosas la señora de Juárez las tenía bien claras en su mente, ¿verdad? Bien claras en su mente. Y lo aprendemos leyendo todo lo que ella escribió al respecto.
Y finalmente nos sugiere ella que debemos de razonar de causas a efectos. Si lo que estamos haciendo nos produce un efecto malo, pues debemos de razonar de esa manera, ¿no es cierto? Razonar de causa a efecto. Esto implica, decía ella, evitar los extremos. Aconsejaba, tomen el camino de en medio, evitando los extremos, ¿verdad? Sí, el camino de en medio. No sé por qué la gente le toma tanta dificultad tomar el camino de en medio. ¿Se han dado cuenta ustedes? La tendencia de las personas es irse hacia un extremo y luego de combaten ese extremo se van al otro extremo. Nunca cogen el camino de en medio, que es el camino seguro, ¿verdad? Yo les decía a mis estudiantes, y al día de ayer alguien lo recordaba ahí mientras comíamos en el comedor, les decía siempre que los extremos son peligrosos. Son como un caballo, por un lado muerden y por otro lado patean, ¿no es cierto? Los extremos siempre son peligrosos. Hay que ir por el camino de en medio. Decía la señora de Juárez esto: hemos hallado en nuestra experiencia que si Satanás no puede mantener a las almas atadas en el hielo de la indiferencia, entonces tratará de empujarlas al fuego del fanatismo. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Los extremos, ¿verdad? Si él no puede mantener a unas personas en la iglesia en la indiferencia total, entonces si no puede mantenerlos en la indiferencia total, lo que hace es llevarlos al otro extremo, que es el fanatismo, ¿verdad? Y de esta manera consigue sus propósitos por los extremos. Es mejor irse por el camino de en medio, que es el camino seguro. El pastor M.L. Andreessen, uno de los líderes de la iglesia allá a fines del siglo XIX, nos cuenta la experiencia que él tuvo mientras era joven, ¿verdad? Mientras era joven y colportaba para ganarse sus estudios. Dice que se alimentaba de granola que llevaba en bolsitas, ¿verdad? Granola, la granola es buena, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que la granola es buena, ¿ok? Él comía nada más granola, ¿ok? Comía 2 veces al día granola y la mezclaba con agua. Comía granola con agua 2 veces al día. Esa era su dieta mientras él colportaba durante los años de su juventud. Luego oyó, noten ustedes, oyó que la señora de Juárez había escrito que hay gente que come demasiado. Porque ella escribió eso, hay gente en la iglesia que come demasiado. Entonces él se vio a sí mismo, dice, bueno, estoy comiendo demasiado, ¿verdad? Entonces, en lugar de comer 2 veces granola con agua al día, voy a comer 1 vez, ¿verdad? 1 vez. Vamos a restringir la porción porque estoy comiendo mucho al día, ¿verdad? Así que cortó su ración a la mitad de su dieta que él tenía. Luego leyó en los testimonios de la señora de White que le escribió a una persona específicamente donde le decía, usted come demasiado. La gente tiende a aplicarse las cosas que lee a sí mismo, ¿no es cierto? Usted come demasiado. La señora de Juárez y el Espíritu Santo me está hablando aquí, estoy comiendo demasiado. Nada más estaba comiendo una ración al día ahora. Y era demasiado lo que le vino a la mente. Usted come demasiado. Entonces dijo, ¿qué hago? ¿Corto la ración a la mitad o me muero? ¿Verdad? Así que el sentido común le dijo, no. Eso puede aplicarse a otras personas, pero no a mí, porque yo ya estoy comiendo muy poco, ¿verdad? Así que afortunadamente razonó bien, ¿verdad? Usó el sentido común y dijo, no, yo no estoy comiendo demasiado, ¿verdad? Es más, estaba comiendo menos que lo que era apropiado. Y ese razonamiento del sentido común lo salvó. Pero ¿saben ustedes que hay muchas personas que no razonan así? Se van siempre al extremo, ¿verdad?
en las cosas. Como les dije ayer, el sentido común se supone que es el sentido de todo mundo, pero hay quienes dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y hay personas que caen en eso, ¿verdad? Aplicando mal las cosas que leen y lo que estudian. Muy bien. Les hago otra pregunta que a menudo sucede en algunas congregaciones adventistas, ¿verdad? ¿Es pecado no arrodillarse cuando uno ora? Hay algunas personas que, leyendo a la señora de White, dice, hay que arrodillarse todo el tiempo, porque la posición correcta para arrodillarse es, para orar es arrodillarse. Dice la señora de White en Obreros Evangélicos y en otras partes, arrodillarse es siempre la posición apropiada. Arrodillarse es siempre la posición apropiada. Así que leen eso y dicen, siempre es la posición apropiada. Así que se arrodillan en la iglesia y está bien, ¿verdad? Pero luego van en la calle y si van a orar, se arrodillan en la calle, ¿verdad? Como los fariseos en tiempo de Jesús, ¿no es cierto? Se paraban en la calle a orar y si les tocaba la hora de oración, a esa hora en que iban en la calle, se paraban ahí y a voz alta oraban para que la gente los viera. ¿Ok? Es siempre la posición apropiada. Eso lo dice la señora de White, sí. Pero ¿saben ustedes? Si uno sigue leyendo lo que la señora de White dice sobre la oración y la posición durante la oración, empezamos a notar otras cosas. Por ejemplo, la actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Ah, muy bien, estamos muy bien, ¿verdad? Pero también dice, no hay tiempo ni lugar que sea inapropiado para ofrecer una petición a Dios. No hay nada que nos pueda impedir levantar nuestros corazones en el espíritu de oración ferviente. Así que no hay tiempo ni qué cosa, ni lugar en el que sea inapropiado orar. Así que si usted va en un avión y se acuerda que hay que orar, se va a arrodillar en el avión. O si usted va en la calle, se va a arrodillar en la calle, porque algunos dicen, hay que arrodillarse siempre que orar, no importa dónde estemos, hay que arrodillarnos. En la multitud de la calle, dice ella, en medio de un compromiso comercial, podemos enviar una petición a Dios y suplicar por su orientación divina. Así que estamos comprando algo en la tienda y queremos hacer una decisión correcta, yo quiero orar. Me arrodillo ahí mismo delante de todos, ¿no? Señor, ayúdame para que yo pueda saber si comprar esto es bueno o no es bueno. En medio de una transacción comercial. O si voy en la calle y me arrodillo en la calle. No, la señora de Juan no era de esa idea, ¿verdad? La señora, no siempre es necesario, dice ella, arrodillarse para orar. ¿Qué cosa dijo? Que no siempre es necesario arrodillarse para orar. Arrodillarse es la postura correcta, ¿verdad? Cuando estamos delante de Dios. Cultive el hábito de hablar con el Salvador cuando esté solo, cuando vaya caminando y cuando esté ocupado en su labor diaria de trabajo. Orar a Dios. Pero no quiere decir que tenemos que arrodillarnos cada vez que vamos a orar. ¿Ok? El contexto de la declaración de Elena de White, ella hablaba de la oración de la iglesia, cuando viene el tiempo de la oración pastoral o de la oración formal que se hace en la iglesia. De esa oración es la que ella hablaba, que debe ser siempre una oración de rodillas. Y no necesariamente todo el tiempo, depende de las circunstancias. Un pastor me contaba, ¿verdad?, que fue a dar una semana de oración a un grupo de jóvenes en una institución adventista y después de hablarles allí, la noche anterior era una reunión en el pasto, ¿verdad?, el pasto, al aire libre, y entonces había llovido la noche anterior y el pasto estaba mojado. Entonces se reunieron allí, ¿verdad?, para dar un tema devocional y luego la oración de consagración a Dios mencionaron que iba a ser de pie porque estaba el pasto mojado. Pero un grupo de jóvenes de esos que se van siempre a los extremos, ¿verdad?, pensaban que aunque estuviera el pasto
mojado, hubiera lodo, había que arrodillarse. Entonces se apartaron de la reunión, se arrodillaron allá donde había agua y lodo, porque pensaban que la posición correcta para orar siempre es de rodillas. Por supuesto que ese tipo de reuniones es diferente de la que la señora de White mencionaba, ¿no es cierto? Ella hablaba de la oración formal que hacemos en la iglesia, no de una oración que podemos hacer en el pasto o en el camino o en la calle o en otra convocación que no sea tan formal. La señora de White se adaptaba a muchas circunstancias. En muchas ocasiones en camp meetings o en reuniones así donde la gente estaba muy apretada en los asientos para poder arrodillarse, ella les pedía a la gente que se pusieran de pie para orar. Sus conceptos eran totalmente diferentes de lo que algunas personas escogen aquí y escogen allá para tratar de interpretar sus palabras, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes esta pregunta? ¿Se debe de buscar aconsejamiento profesional? Ustedes saben, psicológico, ¿verdad? Aconsejamiento psicológico se debe de usar, porque la señora de White es una educación equivocada, dice ella en una ocasión, enseñar a nuestro pueblo a apoyarse en ayudas humanas en lugar de ir al Señor en oración. Y algunas personas pues aconsejaban que busca a un psicólogo, ¿verdad? O a un consejero familiar, o etcétera, etcétera, a un consejero de niños para resolver una situación particular. Y algunas personas dicen, no, eso no debe hacerse. Hay que ir al Señor y Él va a solucionar el problema, ¿verdad? Que no debe buscarse ayuda profesional. Es la implicación que algunas personas dan en eso. La señora de White no era de esa idea. Cuando nosotros investigamos bien lo que ella dice, ella en ocasiones aconseja que las personas vayan con sus hermanos más capaces que les ayuden a entender mejor los problemas, ¿verdad? Y a encontrar las mejores soluciones. Hasta ahí llegamos esta mañana. Vamos a seguir un poco más adelante hablando acerca del segundo principio de interpretación que es muy importante para poder entender sus escritos. Dios les acompañe y les bendiga, es mi deseo y oración.